Buenas noches, Marcela. Buenas noches, Pastor Leo, Pastora Amy. Vamos a esperar unos minuticos que se conecten más personas. Buenas noches, Angie. Bienvenida. Vamos a esperar que se conecten más personas. Hola, buenas noches a todos. Entonces creo que vamos a orar mientras se van conectando más personas, ¿listo? Entonces, amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu perfecto amor, gracias porque cuadrado todo para que tengamos un encuentro contigo nuevamente, para que en este tiempo nos podamos reunir como hermanos tuyos, Señor, para aprender más de la relación de tu Espíritu, que en esta noche vas a hablar a nuestras vidas. Creemos que nuestros oídos espirituales, nuestro corazón, nuestra mente estará completamente atenta a tu palabra, Señor. Pedimos también en esta noche que el internet, Señor, funcione con normalidad, pues como para las personas que nos están viendo, que se puedan conectar y puedan ver en este tiempo lo que quieres enseñarles, Señor. Disponemos nuestro corazón para ti, Señor. Entregamos todo lo que somos a ti. Te pedimos que seas tú, completamente tú, que no se trate de nosotros, que no sean nuestras fuerzas, sino que sea tu perfecto amor allí, atrayendo a cada uno, Señor, hablando a cada uno, allá en lo secreto, en lo íntimo, a sus corazones, Señor. Te doy gracias por las personas que se van a conectar, por las personas que se han conectado, Señor. Gracias por sus vidas, por sus corazones. Creemos que este tiempo en que ellos han venido escuchando tu palabra ha sido un tiempo de gozo, de encuentro contigo, Señor. Gracias por sus vidas. Bendícelas siempre, Señor. Te damos gracias por los que van a escuchar también este mensaje, Señor, porque creemos que esto no se queda aquí, sino que va a retumbar y va a trascender y va a llegar más allá, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Toma tú el control de este tiempo. Direcciónanos siempre a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nuevamente, buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que se han conectado. Bienvenidos. Amén. Entonces, como saben, hemos venido haciendo una serie de estudios durante casi la semana pasada, y esta semana iniciamos un nuevo estudio que se llama Experimentando a Dios, y ya hemos visto 3 puntos de esto. El primero fue experimentando el amor de Dios, donde vimos que el amor de Dios se demostraba, digamos, en 3 aspectos o a 3 formas. La primera de ella era su pueblo, a la humanidad y como individuo, ¿cierto? Y vimos la parábola de, del hijo pródigo. El segundo día vimos experimentando la paternidad de Dios, que allí nos enseñaban acerca del modelo que Dios tenía para esa paternidad, de cómo debíamos sacar tiempo como familia, como crear esos buenos recuerdos, esos buenos momentos, y también veíamos qué quería Dios acerca de esa paternidad y acerca de Él como Padre de cada uno de nosotros. El tercer día vimos, o ayer vimos, acerca de la voluntad de Dios, y se enfocaba más que todo en lo que está en Juan, que es cuando Jesús no consume ningún alimento físico y los discípulos digamos, se preocupan por esto, pero Jesús les dice, no se preocupen porque yo tengo un alimento y es hacer la voluntad
de mi Padre. Entonces él ya estaba enfocado en hacer la voluntad y esa voluntad se dividía en dos aspectos. Un aspecto era a nivel individual, es decir, de cada uno de nosotros y a nivel general. Y pues recordar siempre que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. Y finalmente hoy vamos a ver el cuarto punto que se llama experimentando el trabajo de Dios. Amén. Y como todos los estudios que hemos venido realizando hasta el momento, siempre vamos a la palabra de Dios, que es la que nos enseña y nos guía. Amén. Hoy vamos a tomar como texto base el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo del 6 al 9. Entonces vamos a ir allá. Hechos, capítulo 1, del versículo 6 al versículo 9, nuestra Reina Valera, los que tenemos esa versión. Nuevamente, Hechos 1, del 6 al 9. Bien, voy a ir leyendo mientras tanto y dice así, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Bien, entonces este va a ser nuestro texto base para la enseñanza del día de hoy, que como mi esposa lo decía, se llama Experimentando el trabajo de Dios. Vamos a iniciar ampliando dos conceptos y es la forma en cómo Dios se revela a nosotros. Conocemos a Dios de una forma preposicional, que es a través del conocimiento de la palabra de Dios, o como lo veíamos hace una semana atrás, a través de esa revelación especial que solamente viene a través de la palabra. Pero también veíamos que hay una revelación personal y es esa manera experiencial como Dios se revela en nuestras vidas, de forma con nuestra propia experiencia, con nuestra propia intimidad. Dios nos revela a nuestros corazones en intimidad. Y vemos en cuanto a este tema de trabajando o experimentando el trabajo de Dios, nos enfocamos más que todo y creo que es un privilegio para todos nosotros y creo que para la gran mayoría trae un gran gozo a su corazón el hecho de saber que tenemos la oportunidad de servir a Dios y, y a través de esto permitimos que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas y trae bienestar a otras personas que conocen ese amor, ¿verdad? Cuando nosotros permitimos que Dios obre a través de nosotros ese amor, se expresa a otras personas que están hambrientas por conocer el amor de Dios. Entonces creo que para más de uno es un privilegio, es alegría a su corazón el hecho de saber que Dios nos permite experimentar esa obra en nosotros, ¿no? Que viene a través de su Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver en el contexto de Hechos capítulo 1, versos 6 al 9, que estas fueron las últimas palabras de Jesús estando aquí en la tierra. Entonces vemos como el legado que Jesús dejó a sus discípulos con estas últimas palabras. Vamos a estudiar un poco qué conllevan estas últimas palabras, ¿sí? Vemos también que Jesús fue la única persona que tuvo la oportunidad de pensar y de pensar sus últimas palabras antes de morir. Nosotros no lo podemos hacer sencillamente porque nosotros no sabemos en qué momento vamos a morir, entonces no podemos planear esas últimas palabras, pero Jesús sí lo hizo y vamos a estudiar en las últimas palabras de Jesucristo aquí en la tierra. Amén. Aclarando un punto, mi esposo dice antes de morir, pero no, si nosotros vamos a Hechos es cuando Jesús va a ascender al Padre, o sea, Amén.
Hubo la parte de la crucifixión, resucitó Jesús al tercer día, compartió un tiempo nuevamente con sus discípulos y aquí ya Jesús va a ascender con el Padre, entonces él tiene esa oportunidad de planear sus palabras y se las dice a los discípulos como para despedirse, como para dejarles claro que viene después de que Jesús se va. Amén. Entonces, bueno, continuando, vamos el estudio de hoy, vamos a dividirlo en tres partes o en tres puntos principales. Y el punto número uno es poder, punto número dos, propósito, y tercero, un programa o un procedimiento. Entonces vamos a ver, vamos a ampliar estos tres puntos en el día de hoy. Entonces, como veíamos, como primer punto, para los que tienen la buena costumbre de anotar, es poder. Y aquí nos devolvemos nuevamente a nuestro texto base en Hechos 1, pero nos vamos a enfocar en el versículo 8. Y dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces aquí él nos recalca la primera palabra, que es poder. Y cuando hablamos de este poder pasa algo y es que nuestra debilidad se expone ante ese poder. ¿Y cómo así que nuestra debilidad se expone a ese poder? Aquí, digamos que como estamos viendo esta parte de los discípulos que Jesús va a ascender, vamos a devolvernos un poquito en la historia de los discípulos con Jesús. Y Jesús antes de la ascensión tiene la última cena con sus discípulos, ¿no? Y él está allí reunido con los 11 discípulos y en cada uno se enfatiza en cosas específicas, pero digamos que vamos a enfocarnos hoy en la parte donde donde Jesús le dice a Pedro que él no va a negar 3 veces y Pedro dice como no, yo no te voy a negar, los demás pueden hacerlo, pero yo no lo voy a hacer, yo voy a permanecer firme y no lo voy a hacer, no te voy a negar. Luego ya sucede la parte del arresto y efectivamente Pedro, antes de que canta el gallo, niega 3 veces a Jesús. Y cuando hablamos de que nuestra debilidad se expone es en cuanto a que nuestra voluntad humana, nuestras fuerzas humanas flaquean. Es decir, que nosotros podemos tener todo el ánimo como lo tenía Pedro, él decía, no lo voy a hacer, los demás pueden hacerlo, los demás pueden negarte, pero yo no lo voy a hacer. O en nuestro caso, cuando iniciamos ese servicio a Dios, lo hacemos con tanta pasión, con tanto denuedo, con una entrega total y estamos así todo el tiempo, yo lo hago, ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesitan? Yo estoy dispuesto. Y llega un tiempo en que vamos flaqueando, nuestras fuerzas se van cansando, nuestras fuerzas se van disminuyendo y llega un punto en que algunos se rinden, sencillamente no continúan. Y esa debilidad, cuando hablamos de que esa debilidad se expone es porque aquí nosotros nos damos cuenta que lo que nosotros somos como seres humanos, que nuestra voluntad humana es insuficiente. Nuestra voluntad humana flaquea. Nuestra voluntad humana no puede alcanzar ese nivel que se necesita para digamos, esta obra. Y es aquí donde esa debilidad se convierte en una cualidad. Y tenemos en cuenta 2 versículos de la Biblia, uno que está en Mateo 26:41, se los voy a leer y dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestro espíritu siempre va a estar dispuesto al servicio de Dios, pero nuestra carne, lo que somos como seres humanos, esto físico, se cansa, ¿verdad? Pero ahí es donde viene lo que dice también en 2 Corintios 12:9, que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y es ahí cuando nos referimos que esa debilidad se convierte en una cualidad. ¿Por qué? Porque Dios se manifiesta a través de esa debilidad. Dios transforma esa debilidad. ¿Para qué? Para que Él se glorifique, para que pueda demostrar a través de nosotros su poder. Entonces, en este momento, cuando entendemos nuestra habilidad, entendemos también dependencia, porque solo a través de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en nosotros podemos realizar esa obra, pero siempre en dependencia a Jesucristo.
Amén. Para complementar esta idea, vemos que nuestra debilidad se expone porque nuestra humanidad, quizá muchas veces decimos, yo sé que esto está mal, pero voy a superarlo, voy a cambiar esto. Y la primera semana vamos bien, la segunda tal vez medio medio y ya la tercera semana volvemos a cometer los mismos errores que cometíamos. Pero como mi esposa lo decía, aquí vemos esa dependencia de Dios. ¿Por qué la dependencia? Porque el Espíritu Santo es el que pone el querer como el hacer. Y dice que el Espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en nuestra humanidad no podemos hacer muchas cosas. Pero dependiendo del Espíritu Santo, recibimos como ese impulso, como ese empujoncito para no volver a caer en lo que hacíamos antes y seguir adelante. Entonces ahí es ahí cuando decimos que cuando se hace real en nuestra vida esa palabra que dice yo me perfecciono en tu debilidad, porque aprendemos a depender del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que tome el control en nuestras vidas. Y vamos a tomar de este primer punto que es poder, un punto B, y vamos a mirar de qué hablaba Jesús cuando hablaba de este poder. Entonces, como ya leímos en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra que se utiliza la palabra que utiliza para poder es dunamis. Dunamis hace referencia a dinámico, dinamita, dinamismo. Ese es un tipo de poder que recibimos cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Vamos a mirar la segunda vez que Jesús le dice a sus discípulos la palabra poder. Y para ello vamos a ir a Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 19. Entonces, nuevamente, Mateo 28, del 18 al 19. En esta ocasión hemos tomado todos los versículos de la Reina Valera, entonces vamos a ir a la par con las personas que tengan esta versión. Amén. Nuevamente, Mateo 28, versos 18 al 19. Amén. Y para las personas que ya estén allí, vamos a leer, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vemos que nuevamente Jesús, hablándole a sus discípulos, vuelve a utilizar la palabra poder. En este caso, la palabra que utilizó Jesús de poder es la palabra exousia. Exousia hace referencia a autoridad. Entonces vemos en Hechos 1.8 que era dinámico, dinámico, dinamita, dinamismo, y vemos aquí que es autoridad. Entonces, para complementar, dirán, bueno, que tiene, para que comprendamos qué relación tiene una con la otra, voy a leer lo que el pastor Charles Price publicó en este estudio. Dice, lo que necesitamos, por supuesto, es autoridad y dinamismo juntos, donde la autoridad dice lo que debe ser hecho y el dinamismo da la energía para hacer que esto pase. Voy a volverlo a leer nuevamente. Dice, lo que necesitamos, por supuesto, es autoridad y dinamismo juntos, donde la autoridad dice lo que debe ser hecho y el dinamismo da la energía para hacer que esto pase. Entonces, vemos que a través del Espíritu Santo recibimos ese poder dinámico para hacer las cosas, ese poder dinámico para ir,
para hacer discípulos, para bautizar, para sanar, para hacer muchas cosas. Pero vemos que en Mateo, que dice que todo autor, ese poder que es traducido como autoridad. Entonces, en Jesucristo está esa autoridad para poder hacer lo que el Espíritu nos mande hacer. Entonces, para hacer esto un poco más claro, Ujú. vamos a tomar, digamos, el don de sanidad, ¿verdad? Entonces, a través del Espíritu Santo tenemos el don de sanidad, pero a través de Jesucristo tenemos la autoridad para ejecutar ese don. Entonces, cuando vamos a orar, digamos, sobre un enfermo, decimos, en el nombre de Jesucristo, sé sano. Entonces, estamos eh, poniendo en práctica ese poder dinámico a través del Espíritu Santo, pero bajo la autoridad de Jesucristo. Y aquí también es importante tener en claro o tener en cuenta algo y es acerca de la voluntad de Dios que tiene con respecto, digamos, a ese poder. Como veíamos ayer, la voluntad de Dios es algo también fundamental que nosotros debemos tener en cuenta todos los días de nuestra vida, porque no solamente existe esa voluntad a nivel individual de cada uno de nosotros, sino a nivel general. Entonces, aquí esto está muy ligado a la obediencia a Cristo. Es decir, que el poder en el Espíritu Santo, nuestra unidad al Espíritu Santo debe estar ligado o debe estar unido al señorío de Jesucristo, a la obediencia a Jesucristo. Y veíamos que esa obediencia era escuchar atentamente para poner en práctica o para, digamos, dar ese paso de esa orden que nos están dando, de eso que estamos escuchando. Y podemos también ponerlo en un ejemplo en el sentido en que, por ejemplo, Jesús nos dice, ve y háblale a esa persona o ve y ora por esa persona. Y el paso aquí sería esa obediencia, ¿no? Escuchar eso que Dios o que Jesús nos dice y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces sería ir y hablar con esa persona, pero no, muchas veces nosotros interponemos nuestra voluntad, interponemos lo que nosotros queremos y decimos como no, Señor, hoy no es el momento, o como que tal vez no soy yo, debería ser otra persona, y no, por eso decimos que esta parte de ese poder dinámico con la autoridad que Jesús nos da a través del nombre de Jesús, deben estar muy ligados el uno del otro, ¿sí? Deben estar ligados a la obediencia, deben estar ligados a la voluntad de Dios, porque tampoco se trata sí, yo lo voy a hacer, pero Dios ya te confirmó que eso realmente era lo que tenías que hacer. Entonces aquí es muy importante resaltar este punto y es que siempre tiene que ir ligado a la obediencia y a la voluntad de que tiene el Padre para cada uno de nosotros y para esas personas. Bueno, entonces en esa parte, digamos que uniéndolo un poquito con lo que estamos hablando acerca de Hechos, si nosotros nos vamos unos capítulos más adelante de Hechos, más exactamente en el capítulo 3, vamos a podernos dar cuenta qué sucede cuando los discípulos o qué pasa con cada uno de los discípulos después de que reciben el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y vamos a ver el caso de Pedro. Digamos que resumiéndoles, esa historia, Pedro pasaba constantemente por el templo y en ese templo había un cojo que todos los días, digamos, se hacía para pedir dinero. Y Pedro un día se detiene y lo mira y le dice, yo no tengo ni plata ni oro, pero sí tengo algo que puede cambiar tu vida. Y él simplemente ora diciendo, en el nombre de Jesús, levántate. Y efectivamente el cojo se levanta y empieza a saltar y empieza a moverse. Y una gran multitud que está a su alrededor se da cuenta y llega y ven todo esto. Entonces ahí vemos ese poder del Espíritu Santo ligado a la autoridad de Jesucristo, ¿cierto? De la autoridad que nos da el nombre de Jesucristo. Y también nos damos cuenta cómo pasó Pedro de haber negado a Jesús, de ser temeroso, a ser un hombre, digamos, con poder, con ese dinamismo, con ese dunamis, para empezar a orar por las personas, para que empezar a hacer esos milagros que Jesús también hizo, porque recordemos que los discípulos antes de recibir el poder del Espíritu Santo
no hacían esto, ellos simplemente veían a Jesús como lo hacían. Y cuando reciben el poder del Espíritu Santo, ellos empiezan a experimentar ese poder. Entonces aquí también resaltamos algo que es bastante curioso, ¿no? Quizás en el momento en que Jesús asciende, antes de eso quizás tenían miedo porque se iban a quedar solos, aparentemente iban a quedar solos y ya no sabían qué hacer, pero Él les dice, recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después de esto cada uno empieza a experimentar de manera personal ese trabajo en Dios, el obrar en el Espíritu Santo, ese servicio al Espíritu Santo. Empiezan ellos a experimentar cada uno lo que Jesús hacía. Entonces ya, digamos, ese temor se pierde y viene esa completa autoridad que Jesús nos otorga también a cada uno de nosotros hoy en día. Amén. Vamos a proseguir con la segunda parte. Entonces vamos a hacer una retroalimentación de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, hemos visto que el Espíritu, que tenemos un poder que es a través del Espíritu Santo como los dones, y vemos que todo está ligado también a la dependencia, a la obediencia a Cristo Jesús. Eh, Recordemos también que tanto el Espíritu Santo como Jesús como el Padre son una sola persona. Entonces, lo que quiere Jesús nunca va a contradecir a lo que quiere el Espíritu Santo, porque son uno y los tres piensan lo mismo. Entonces, cuando Jesús te diga en algún momento, ve y predica a esa persona, simplemente con el poder que es dado a través del Espíritu Santo, vamos y oramos por esa persona, porque no hay un contraste de ideas, simplemente debemos a veces callar las voces que hay en nuestro interior y escuchar atentamente la voz del Padre, ¿verdad? Eh, Vamos a ir al segundo punto y es propósito. Entonces, para ello vamos a volver a ir a nuestro texto base en Hechos 1, versículo 8, y dice, eh, perdón, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, bien, vamos a detenernos un poquito en esa palabra testigos. Entonces, vamos a mirar un poco ese propósito. Entonces, dice que y me seréis testigos. Es decir, que ese propósito de ser testigos de Jesús, ¿no? Y cuando hablamos de testigos es que nosotros a través del Espíritu Santo nos convertimos en eso que avala o rectifica o afirma lo que Jesús es. Y en este caso es que Él habita en nosotros a través del Espíritu Santo, que está vivo, que es real y que nos dio dones y talentos que demuestran eso que decíamos, ¿no? Que está vivo y que en el caso, digamos, de los discípulos, como veíamos con el caso de Pedro, demostró el poder de Jesús cuando él permitió hacer en su vida lo que Jesús le pedía que hacía. Y en nuestro caso es rectificar nuevamente que Jesús habita en nosotros. Vamos a entender algo importante y es que cuando, no sé, es en el ejemplo, digamos, de las parejas cuando se casan. Nosotros, antes de casarnos, siempre tomábamos decisiones solos, ¿no? Entonces, yo tomaba mis decisiones por aparte, Brian por aparte, y llegamos a ese momento en que estamos frente a Dios, en el momento en que nos vamos a casar y empezamos a tomar decisiones conjuntas. Y hay personas, o hubieron personas en el momento de nuestro casamiento que fueron esos testigos, que cuando salieron pudieron rectificar que nos habíamos casado, que habíamos dicho que sí. Y en ese momento empezábamos ya, como decía, a tomar decisiones conjuntas.
Pero hay algo que sucede y es que ese ser testigos eh, requiere de algo más de nosotros. Y es aquí donde Brian nos va a explicar un poquito más a qué se refiere ese ser testigos de Jesús. Amén. Para retomar un poco el ejemplo que daba mi esposa, nosotros antes de ser esposos, digamos que teníamos la opción de si quiero ser esposo o no quiero ser esposo, igual que ella, quiero ser esposa o no quiero ser esposa. Al momento en que nos casamos, ya no podemos tomar esa decisión, ya está tomada. Es decir, yo no me puedo levantar mañana y decir, "Ah, hoy no quiero ser esposo", porque simplemente ya estamos comprometidos y ya somos esposos. Entonces, digamos que la decisión que se podría tomar, por decirlo de alguna forma, es si quiero ser un buen esposo o si no quiero ser un buen esposo. En el caso de Jesús es lo mismo. Cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, empezamos a ser testigos de Jesús porque Él empieza a morar en nuestros corazones. Entonces la pregunta que hacemos realmente es, ¿quiero ser un buen testigo de Jesús o quiero ser un mal testigo de Jesús? Y digamos que esa es una pregunta personal que cada uno debe responder. Si aceptaste a Dios en tu corazón, ya eres un testigo de Jesús. El Espíritu Santo ya mora en ti, por lo tanto ya tienes dones, ya tienes talentos, tienes quizás un ministerio, tienes palabra con la cual puedes acreditar la existencia de Jesús en tu vida. Entonces la pregunta personal es, ¿quieres ser un buen testigo de Jesús o un mal testigo de Jesús? Entonces vamos a mirar un poco qué implica ser testigos de Jesús. Entonces para eso hay un punto y es que debemos morir al yo. Cuando morimos al yo, estoy muriendo a mi egoísmo, estoy muriendo a mis pasiones, estoy muriendo a lo que yo soy como persona, para que Jesucristo more en mí a través del Espíritu Santo y hacer real esa palabra que dice en la Biblia, que dice que ya no vivimos nosotros, más Cristo vive en nosotros, y que todos nosotros estamos muertos al pecado y que ahorita somos unas nuevas criaturas. Eh, Encontramos una palabra curiosa en la palabra testigo, y es que proviene del griego Martur. martur. Martur hace referencia a mártir. Entonces, no sé si conocen a los mártires, pero casi siempre son pintados como aquellas personas que están dispuestas a morir por un ideal. Entonces son aquellos que van derraman hasta las últimas gotas de sangre o van hasta los límites más extremos con tal de defender un ideal. Cuando decimos que somos testigos, estamos haciendo referencia a esa palabra mártir, en el sentido de que morimos a nuestros ideales para llevar a cabo los ideales y los sueños de Jesús. Porque como decíamos, morimos a nosotros mismos para que Jesucristo viva a través de nosotros. Y esto es algo importante porque también, si lo pensamos bien, es una manera en que nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestro estilo de vida cambian completamente. Porque cuando morimos a nosotros mismos permitimos que los sueños de Jesús se vuelvan nuestros sueños, que los deseos de Jesús se vuelvan nuestros deseos. Entonces cambiamos nuestro estilo de vida por la forma en que Jesús quiere que vivamos y permitimos que, como decíamos, eh, eh, Jesucristo se exprese a través de nuestra vida, ¿no? Empezamos a permitir que nuestra vida sea un libro abierto, una carta abierta donde las demás personas empiezan a darse cuenta de que Jesús habita en nosotros. Amén. Eh, bueno, entonces veamos cómo estábamos hablando de propósito, ¿cierto? Entonces decimos que el propósito es ser testigos de Jesús. Amén. Como punto A, vimos que es morir a mí mismo, morir al yo. Como punto B, vamos a ver que es estar dispuestos a renunciar a todo lo que tenemos. Y aquí creo que lo podemos familiarizar con la historia del joven rico. No sé si han escuchado esa historia, pero pues se los voy a contar de manera resumida, ¿no? Eran los tiempos en que Jesús, digamos, iba pasando por ciudades
y llega a una ciudad donde hay un joven rico que le dice: Jesús, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser tu seguidor. Yo cumplo todos los mandamientos, yo doy mis ofrendas a los pobres, yo soy una buena persona, me comporto como debe ser. Y Jesús dice: listo, está bien, has cumplido con eso, pero ahora ¿estarías dispuesto a renunciar a tus riquezas? ¿Estarías dispuesto a entregar esas riquezas a las personas pobres, a las personas que los necesitan? Y es ahí cuando como que el joven rico se detiene y dice: no, un momento, eso como que no estoy dispuesto a entregarlo. Entonces como que ya no, como que: Jesús, pero ¿por qué me pides esto si hago todo lo necesario, soy bueno, doy lo suficiente, lo necesario a los pobres? ¿Por qué me pides esto? Y es acá donde entendemos que debemos renunciar a todo lo que somos, a todo lo que tenemos. Y no lo veamos solamente desde la parte material, veámoslo también desde la parte emocional, por ejemplo. Veíamos anteriormente que Dios requiere de nosotros nuestro 100%. Dios eh, no nos está demandando o no nos está obligando a nosotros a que entreguemos todo lo que somos, ¿no? Sino que para poder permitir o experimentar ese poder de Dios necesitamos renunciar a lo que somos, renunciar a lo que tenemos. Y como decía, no es entregarle de poquitos a Dios, no es entregarle el 50% de mi corazón o el 20% de las áreas de mi vida y hasta ahí, no. O decirle a Dios: hasta aquí llegas, no. Es rendir todo lo que somos completamente a Dios, todo lo que hay en nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, y si es necesario, si es la voluntad de Dios, si es algo que Dios lo requiere, entonces también renunciamos a cosas materiales que quizás no nos dejan avanzar. Es más que todo en ese aspecto. Hay cosas que no nos dejan avanzar. Hay, no sé, eh, en el caso hoy en Pues, día de nuestro celular, pasamos no sé cuántas horas del día en nuestro celular y Dios nos está pidiendo, no, o Dios nos está llamando a ese lugar de intimidad y te dice: ven a pasar un momento de intimidad conmigo. Y nosotros como: no, Señor, estoy en mi celular, más tarde. Entonces, cuando hace referencia a renunciar a todo, es básicamente a permitir o estar en ese tiempo con Dios constantemente para poder avanzar, para que no haya cosas en nuestra vida que nos detengan. amén. Digamos que mi esposa se adelantó un poquito al punto C y el punto C dice, debemos tener disponibilidad 24/7 para Jesús. Digamos que el Padre en su gran amor está disponible las 24 horas, los 7 días a la semana para nosotros. El Padre no nos dice: ¿quieres hablar conmigo? Agenda una cita con los ángeles y el viernes te atiendo. No, ¿verdad? Si nosotros estamos en angustia, podemos, donde estemos, simplemente: Padre, estoy angustiado, quiero contarte esto, tú conoces mi corazón, y empezar a expresarnos desde nuestro corazón al Padre, con esa relación íntima que tenemos con el Padre, ¿verdad? Entonces, asimismo, debemos dejar todo lo que tenemos, estar disponibles 24/7 para Jesús. En una ocasión tuve la oportunidad estaba en otra empresa, estaba trabajando y entregando recibos, yo tenía que entregar la correspondencia. Y en el sector donde estaba había un habitante de calle. Simplemente las personas lo evadían y yo iba en mi trabajo concentrado entregando la correspondencia. Y en el momento el padre me dijo: Brian, tú tienes una manzana en la maleta, hoy entrégasela. Y yo frené en seco y yo: ¿será que sí? ¿Será que no? Volteé, miré y yo: ¿estás seguro, padre? Y empezó a hablarme: sí, entrégale la manzana. Y yo: bueno, listo. Si es tu voluntad, pues de una. Y pues no, en el momento tenía miedo, la verdad.
Pero yo mientras me acercaba, yo le decía al Espíritu Santo, Espíritu, tiene un tarro de boxer, y me da miedo que tome una actitud agresiva o algo. Y me decía, no, entregale la manzana. Y yo, bueno, tú encárgate y yo simplemente en obediencia hago lo que tú quieres. Me acerqué y le dije, oye, disculpa, ¿quieres una manzana? Y en el momento fue algo muy loco porque el señor, él tenía el tarro de boxer y lo botó lejísimos y me recibió la manzana. Después se levantó del andén y me dio gracias y yo le dije a él que el padre lo amaba y le di la mano y seguí el camino. Pero digamos que de no ser por esa disponibilidad de 24/7 con el Padre, tal vez esa persona se hubiera seguido intoxicando con ese boxer y tal vez hubiera podido agredir a alguien más adelante en un estado de shock. O simplemente no se hubiera podido alimentar con el alimento físico con el que el Padre lo quería alimentar en ese momento. Entonces es estar disponible 24/7 para Jesús. No es que no, en este momento estoy trabajando, ahorita no. O no, en este momento quiero dormir, ahora no. Porque también pasa muy a menudo que a veces no podemos dormir y pensamos que simplemente tenemos insomnio y no, a veces es el Padre el que quiere tener ese encuentro de intimidad con nosotros. Entonces a veces en vez de empezar a orar con el Padre, empezar a intimar, simplemente nos paramos, vamos a tomar agua, volvemos, nos acostamos, miramos el celular, lo apagamos, intentamos dormir y nada, y no, resulta que el Padre tiene tal vez una palabra para ese momento. Entonces es estar 24/7 disponible para él. Bueno, ya aquí vamos a pasar al tercer punto, pero digamos que vamos a hacer como otra pequeña retroalimentación para pasar a este tercer punto. Entonces, nuevamente estamos estudiando, eh, bueno, el tema se llama Experimentando el trabajo de Dios y tenemos como texto base el libro de Hechos, capítulo 1 del versículo del 6 al 8, pero estamos enfocándonos más que todo en el versículo 8. Vimos que Jesús tuvo la oportunidad de planear sus últimas palabras antes de ascender con el Padre y estamos como resaltando tres palabras fundamentales que Jesús dice en ese momento, ¿no? Entonces la primera vimos que es poder, ese poder nos expone nuestra habilidad, pero al mismo tiempo es una cualidad en la cual Dios se manifiesta, ¿verdad? Ese poder Dios nos otorgó, digamos, dos tipos de poderes, por decirlo de alguna manera. Uno es el poder dunamis, que es el poder dinámico que viene a través del Espíritu Santo, y eh, el poder exousia, que se traduce como autoridad, o sea, es decir, la autoridad que nos brinda el nombre de Jesús. Luego viene ¿Propósito? el segundo punto, que era propósito. De aquí vimos estos tres puntos que estábamos viendo. El primero era morir al yo mismo. El segundo punto era renunciar a todo lo que teníamos. Y ese tercer punto era lo que acabamos de ver, que es cómo tener esa disponibilidad 24/7. Amén. Vemos que en esta parte de propósito vemos que el Padre nos dio esa buena dávida, ¿verdad? Entonces recibimos poder ¿para qué? Para un propósito que es lo que acabamos de ver, para ejecutar, para llevar a cabo el trabajo de Dios. Y para hacer ese trabajo, pues ya vimos los tres temas que es lo que implica llevar a cabo el trabajo de Dios O ser testigos de Jesús. o ser testigos de Jesús. Bueno, como tercer punto lo definimos así como programa o procedimiento. Entonces aquí vamos a basarnos en la parte C, en la parte final de lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8 y dice:
Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús hubiera podido decirle a cada uno de sus discípulos en ese momento: comiencen en Roma, comiencen desde muy lejos, ¿sí? Hubiera sido hubiera sido una aventura para los discípulos ir a un lugar nuevo, completamente diferente a los lugares a donde ya habían llegado con Jesús, ¿no? Pero Jesús le dice: comiencen en Jerusalén, ¿verdad? Y acá hay una parte importante que vamos a empezar a ver, como esos lugares expresan o tienen un trasfondo más allá. Y también es importante aclarar que cuando hablamos de programa o procedimiento no estamos haciendo referencia a que para poder servir a Dios entonces hay que hacerlo de esta manera, hay que seguir este protocolo, hay que seguir esto que está estipulado. No estamos haciendo referencia, porque realmente lo que hacía Jesús, si nosotros nos vamos a los evangelios, nos damos cuenta que Jesús lo hacía de manera espontánea, ¿no? No es que un día se levantara y él dijera: bueno, son las 8 de la mañana, desayuno, y a eso de las 10 de la mañana voy a ir al templo y voy a sanar enfermos. O el siguiente día me levanto y voy a ir a multiplicar los panes y los peces, ¿no? Él simplemente no lo hizo. Fue algo espontáneo en obediencia al Padre, ¿no? Porque veíamos que todo esto siempre fue en obediencia al Padre. Nunca Jesús se separó del Padre, nunca Jesús hizo algo diferente a lo que estuviera en la voluntad del Padre, porque Jesús y el Padre eran uno solo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué significan estos 4 lugares y ya. Amén. Entonces, el primer lugar que Jesús les dijo es: me seréis testigos en Jerusalén. Y Jerusalén, perdón, es el lugar, por decirlo de alguna forma, de sus mayores fracasos en cuanto a los discípulos. Recordemos que Jesús entró con sus discípulos en la entrada triunfal a Jerusalén y tuvieron su última cena, y después de eso fue la crucifixión de Jesús, donde todos los discípulos se desaparecieron, donde Pedro negó a Jesús 3 veces. Entonces digamos que fue el escenario de las derrotas de los discípulos, por decirlo de alguna forma. Entonces vemos que Jesús les dice a los discípulos, bueno, Jesús muere, resucita y se encuentra atrás con los discípulos y dice: vayan y sean mis testigos. O sea, vayan y demuestren al mundo que yo sigo vivo y que sigo vivo en ustedes y que yo vivo a través de ustedes. Entonces, vemos que Jesús primero los manda a los lugares donde tal vez hemos fracasado. Entonces, aquí viene una pregunta personal, y es: ¿cuál es nuestra Jerusalén? ¿Cuál es ese lugar donde las personas conocieron nuestros errores? ¿Cuál fue ese lugar donde las personas nos conocían en nuestras debilidades? Y Jesús nos dice: con mi poder, ve ahora ya a esos lugares y testifica que yo estoy vivo en ustedes. Entonces, eso lo primero, ¿verdad? Bueno, ya. Eso en cuanto a Jerusalén. Luego dice: en Judea. Acá hay algo importante que rescatamos en la parte de Jerusalén, y es que puede pasar que cuando vayamos a ese lugar donde nos conocían, donde conocían nuestra antigua manera de vivir, o digamos, podemos sentirnos un poco atemorizados, ¿no? Porque pues nos conocían, sabían cuál era nuestro comportamiento, cómo hablábamos, cómo nos vestíamos, qué era lo que pensábamos, qué era lo que hacíamos, ¿no? Y a veces eso pasa cuando las personas nos ven como hijos de Cristo, como hijos de Cristo, no, perdón, como hijos de Dios. Pasa que empiezan a tener conceptos erróneos de los cristianos o de los hijos de Cristo, y es como, por ejemplo, son perfectos, en su vida no tienen problemas, toda su vida está completa, está plena. Pero es una idea errónea, porque en realidad no pasa así.
En realidad, somos personas reales, que tenemos fallas, que tenemos debilidades, pero esas mismas fallas nos hacen depender más de Jesús, nos hacen depender más del Padre, nos hacen depender más del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en ellos reconocemos que nuestra vida es completamente transformada, en ellos reconocemos que hay esperanza para las cosas malas que pasan en nuestra vida, en ellos reconocemos que hay una nueva oportunidad. Entonces a veces pasa eso, ¿no? Tal vez tengamos en nuestra mente el temor de que irán a pensar de nosotros, y en realidad no debe importar. Lo que debe importar es que vamos a demostrar eh, el amor de Dios a través de nosotros, y cómo el Padre, el Espíritu Santo y Jesús han transformado nuestras vidas al punto en que ya no somos eso que éramos antes, como nos conocían, sino somos esas nuevas criaturas, esa nueva forma de vivir, ese nuevo estilo de vida que tenemos ahora. Bien. Y sigue entonces, después de que hemos salido de nuestra Jerusalén, de que hemos conquistado eh, ese lugar de nuestras derrotas, dice Jesús, ahora vayan a Judea, perdón. Judea era una provincia de Jerusalén y Jerusalén era la capital. Entonces lo que nos quiere decir es, listo, ya conquistaron ese lugar, ahora vayan a las provincias, o sea, es decir, al lugar donde tienen influencia. Es decir, en qué lugares tenemos influencia nosotros para demostrar que el amor de Dios está en nosotros y que Cristo vive en nosotros como sus testigos de Jesús que somos ahora. Entonces puede ser nuestro lugar de trabajo, nuestra familia, nuestra localidad, con nuestros compañeros. Todo eso es nuestro lugar de influencia donde podemos demostrar que Jesucristo vive en nosotros, y es allí donde Jesucristo nos quiere también enviar para demostrar que Jesucristo vive a través de nosotros. Luego dice, vayan a Samaria, ¿no? Y podemos darnos cuenta que los samaritanos eran como una mezcla de raza. ¿Por qué? Porque cuando los asirios Sí. invadieron el reino de Israel del norte, ellos, digamos, tomaron algunas personas de ese lugar, se los llevaron para cuidar sus tierras o para hacer algunos trabajos, y con el tiempo los asirios se fueron casando con las personas del pueblo de Israel. Entonces estos asirios no eran ni judíos ni gentiles, ¿sí? Sino eran una mezcla de razas. Y es por eso que se conocen como los samaritanos. Y en este caso Jesús hacía como referencia, vayan a esos lugares donde nadie es capaz de ir. Vayan a esos lugares donde en sus fuerzas humanas nunca irían. Vayan a esos lugares donde hay una oscuridad completa que necesitan ser llenos de luz. Vayan a esos lugares donde la sociedad los desecha, pero yo sí los amo. Vayan a esos lugares donde hay tanta necesidad que las personas lo ignoran. Vayan a esos lugares donde realmente ustedes nunca irían, donde la sociedad, la religiosidad nunca iría. Entonces nos vemos confrontados nosotros mismos también en esta palabra en que Dios nos dice, a ustedes también les hablo cuando les digo vayan a esos lugares donde hay tanta desesperanza, donde hay tanta oscuridad, y para poder demostrar mi amor. No es solamente, esta es Samaria, de salir de nuestra zona de confort. Esta es Samaria, de salir de ese lugar donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos confiados. Esta Samaria es salir de ese lugar, ¿verdad? Salir de nuestra zona de confort y llegar a donde la sociedad, donde la religiosidad nunca llega. Y creo que hoy en día esto es lo que más necesitamos también, porque la creación de Dios está pidiendo constantemente esa evidencia de los hijos de Dios, y creo que esta es una oportunidad más grande que tenemos cada uno de nosotros de llegar a estos lugares donde nunca nos imaginaríamos llegar, ¿verdad? Donde en nuestras fuerzas, como decía anteriormente, no llegaríamos, pero que a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo llegamos, y llegamos con tanto amor por esas personas, llegamos con tanto cariño por esas personas como si las hubiéramos conocido desde hace mucho tiempo, pero ese amor y ese cariño
Y eso que hay en nosotros viene de parte de Dios, viene de parte del Padre. Y creo que los que han tenido oportunidad de ir con nosotros a la mariposa tal vez han podido experimentar eso, ¿cierto? O las personas que han podido salir de las cuatro paredes de la iglesia, de ese templo como lugar, y se han atrevido a ir a esos lugares donde nunca irían, pueden experimentar el amor tan grande que el Padre tiene por esas personas. Entonces, este Samaria es eso, salir de nuestra zona de confort para ir a esos lugares donde nadie más iría. Amén. Digamos que para complementar este Samaria, Jesús nos está diciendo es, vayan allá donde tal vez hay un choque de culturas, donde tú te vistes así, pero el Padre quiere que le prediques al habitante de calle, o quiere que te vayas, no sé, para un Rock al Parque y le prediques a esas personas de que los amas, o vayan a aquellos lugares donde realmente nunca iríamos nosotros mismos, pero que siendo guiados por el Espíritu Santo podemos ir. Entonces vamos a ir al siguiente punto, y es que después desaparece y los confines de la tierra. Entonces aquí vemos es ya como un llamado misionero que hace Jesús, y es realmente eso, ir a lugares donde nadie más ha ido, donde la palabra de Dios nunca ha llegado. Cuando estamos haciendo este estudio, digamos que Dios ponía en nuestro corazón las tribus indígenas. Hay muchas tribus que hablan su idioma, y tal vez no nos hemos atrevido a traducirle la Biblia a esas personas para que conozcan el amor de Dios. ¿Sí? Digamos que eso. Voy a leer una frase que el pastor Charles Price decía en este estudio, y dice lo siguiente: las ramificaciones de nuestras vidas pueden tener sus marcas en los confines de la tierra. Voy a volver a leer. Las ramificaciones de nuestras vidas pueden tener sus marcas en los confines de la tierra. Una vez alguien me decía que las acciones que nosotros hacemos es como si estuviéramos arrojando piedras a un gran lago. Vemos que cuando nosotros arrojamos una piedra a un lago, se forman unas ondas. Al comienzo las vemos, pero ya después no las vemos. Pero esas ondas llegan a la orilla del lago y ahí cesan. Entonces, cuando nosotros predicamos la obra de Jesús, es como si estuviéramos arrojando esa roca. Al comienzo vemos tal vez los resultados en las personas que están a nuestro alrededor, pero no vemos los resultados más allá. Y es eso, predicar el Evangelio, ser testigos de Jesús en nuestras vidas, para que las personas, la sociedad que está a nuestro alrededor, sea cambiada, y así sucesivamente hasta llegar a los confines de la tierra. Y también, digamos que para complementar esta parte, digamos que no solamente, esta parte sí es básicamente un llamado a los que tienen ese, perdón, la sobreabundancia, el llamado a misioneros, pero también habla personalmente a nosotros, y es que podemos ser esas ondas que trascienden cuando a través de la oración pedimos al Padre que las cosas que hagamos, que cuando pedimos al Padre que la iglesia de Cristo impacte realmente a los corazones de las personas, cuando oramos entregando completamente a Dios cada acción, cada palabra. Entonces, esas ramificaciones no son solamente eso que hacen las personas misioneras, sino también nosotros en medio de la oración, en medio de la intimidad con Dios. Entonces, esas cosas también traen impacto a otras personas, como decíamos o pensábamos con Brian cuando estábamos estudiando esto. Quizás el día de hoy le hablamos a una persona, y el día de mañana esa persona puede ser un misionero que va a ir a llevar esa palabra a otras personas. Entonces, no solamente dejar esto como aquellos que tienen ese llamado, sino nosotros también, porque no sabemos cómo
nuestra forma de vivir, como lo que le digamos a las otras personas, siempre teniendo en cuenta el Espíritu Santo, va a trascender en su vida y va a llegar más allá. Quizás no lo veamos ahora, pero más adelante podemos ver, digamos, esa palabra dando fruto. Amén. Y pues como decía la parte de hoy, experimentando el trabajo de Dios y digamos que para complementar todo lo que vimos, creo que no hay nada más maravilloso que realmente estar trabajando para Jesús. El hecho, como compartía mi esposa, los que han tenido la oportunidad de ir con nosotros a predicar, a adorar allí en la Mariposa, y ver cuando compartimos con las personas aquellos detalles que el Padre pone en nuestros corazones para las personas y ver cómo esas personas eh, cambian sus rostros de estar tristes a esa cara de agradecimiento, realmente es algo que no tiene precio, o sea, es algo realmente hermoso saber que trabajamos para la obra de Jesús eh, y que realmente se hace algo más allá de lo que nosotros pudiéramos hacer en nuestras fuerzas. Entonces, vamos ahora a terminar orando y bueno. Amado Padre, te damos muchas gracias por este buen tiempo. Gracias, Padre amado, por el amor derramado en nuestros corazones. Gracias, amado Padre, porque sabemos que de ti provienen todas esas buenas dádivas que solamente provienen de ti, Padre amado. Gracias, Señor, por esos dones, por esos talentos que has puesto en nosotros. Gracias por ese poder dinámico que nos das a través de tu Espíritu Santo para hacer las cosas que tú quieres que hagamos, Padre amado. Gracias por la autoridad de Jesucristo en nuestros corazones, Padre amado. Gracias porque nuestros corazones, Señor, están bajo el señorío de Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo, Padre amado. Y sabemos que con esa autoridad, Padre amado, que tú nos has entregado, muchas personas, Señor, van a conocer de que tú eres un Dios que está vivo, Señor, un Dios que no se creó allí en la cruz crucificado, sino que resucitó y vive a través de nosotros, Padre amado, tu iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, y tal vez te pedimos perdón si hemos sido malos testigos tuyos, Señor. Como aprendíamos hoy, tenemos dos opciones, ser buenos testigos o ser malos testigos tuyos, Jesús. Pedimos perdón si hemos sido malos testigos delante de la sociedad de que tú eres un Dios vivo, Señor, y queremos demostrar, Padre amado, que tú eres un Dios vivo que vive atrás de nosotros, que se fortalece en nuestras debilidades, Padre amado, que ya no somos las criaturas que éramos antes, Señor, sino que tú has transformado nuestro ser y nuestro interior, Padre amado. Te damos gracias por ello, Señor. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que las personas que han oído este mensaje el día de hoy, que van a escuchar este mensaje en los días próximos, Señor, que sus corazones sean transformados, Padre amado, Señor, y que puedan experimentar ese amor tuyo, Señor, ese amor de Padre, Señor, ese amor que solamente proviene de ti, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de irse, queremos recordarles mañana el tiempo de oración a las 7 de la mañana junto con la congregación Jerusalén Herencia Eterna, que se está haciendo todos los días a las 7 de la mañana. Continuamos también con este estudio bíblico. Mañana vemos la quinta parte, entonces para que no se desconecten el día de mañana, sino que estén todos desde las 7:30 de la noche. Y listo, pues queremos saludar a todos los que se conectaron el día de hoy. Sabemos que fueron bastantes personas. Y saludar, por ejemplo, a la pastora Sandra, que siempre está con nosotros. A Johncito, buenas noches también. A los pastores Leo, Emi, Marcela. Por ahí también vimos a la mamita de Brian, a mi hermana, amigos del colegio. Saludos a todos, espero tengan una buena noche y recuerden, nos vemos mañana, tiempo de oración 7 de la mañana y la quinta parte del estudio 7:30 de la noche, ¿listo?
Y bueno, bendiciones a todos, les amamos y esperamos que esta palabra realmente haya edificado sus corazones en el día de hoy y que el Padre siga edificándonos como iglesia cada día que viene. Amén. Bendiciones a todos. Chao. Chao.